No lo quiero. Apple Radio Manzana Roja Radio. Capítulo 7, segunda temporada, parte 2. Esperó unos instantes. Generalmente. La cueva permanecía iluminada por la llama púrpura creada por Lilith, que dejó de crepitar y de iluminar cuando la mujer se entregaba a un merecido descanso. Casi como si ambos estuvieran conectados en un estado de encendido y apagado. Cuando el fuego finalmente desapareció, Alastor vio que el exterior estaba ligeramente iluminado. Pero no lo suficiente como para confirmar que ya era de día. Lo que sí podía intuir era que probablemente no tardaría en brillar del todo el sol. Así que tenía que actuar ya o perdería su única oportunidad. Su sombra se manifestó en las paredes, mostrando sus enormes ojos que recorrieron toda la habitación hasta que cayó sobre él, señalándole con la mano para iniciar la tan ansiada huida. Lo hizo, envuelto en un silencio puro y glorioso, mientras intentaba que Claunek no se diera cuenta de que se movían. Pues eso lo haría balbucear y, por desgracia, no podía permitirse emitir ningún sonido. Por pequeño que fuera, continuó su camino, haciendo pequeñas paradas para analizar el sonido del entorno con los oídos y, a su vez, observar cada una de las reacciones de su oscura extensión que se movía con él a medida que se acercaban a la salida. Sin embargo, para su suerte y desgracia, logró poner un pie afuera antes de tener que optar por prestar atención a sus instintos de presa demoníaca mientras se giraba para ver con la mayor claridad cómo el fuego púrpura ardía una vez más con un ímpetu amenazante e iracundo detrás de él. Sus ojos se abrieron con moderación ante la revelación. Como era de esperar, una vez más había subestimado al dueño de su alma, pero esta vez no planeaba quedarse y ver cuál sería su destino. Al contrario de eso, hizo uso de sus piernas para correr tan rápido como pudo lejos del lugar. Lo último que su mirada asustada captó fue la imagen de su propia sombra observándolo desde dentro de la cueva con una sonrisa cansada y de ojos entrecerrados, como aliviado de que al menos lo hubiera logrado, antes de que una fuerza mayor perteneciente a Lilith la arrastrara dentro y la ahogara en llamas. Alastor quedó horrorizado, sobre todo cuando, tras presenciar la escena, sintió como si algo en su interior hubiera desaparecido por completo. De hecho, su sombra había sido eliminada. Se obligó a sí mismo a dejar de mirar fijamente la cueva, acelerando el paso mientras se perdía sin rumbo en la oscuridad exterior, sintiendo a su hijo aferrarse a su pecho con fuerza mientras sollozaba, sollozando entre sollozos, lo que indicaba lo asustado que estaba con la situación y la desesperación que el demonio transmitía con sus fuertes jadeos y su errático latido. ¿Quería consolar a Claunek? Claro que sí, pero no era el momento. Era el momento de priorizar su bienestar, incluso si en el proceso sus piernas sangraban. Sus músculos se tensaban y sus frágiles huesos se rompían por el esfuerzo. Tenía que seguir corriendo. Tenía que alejarse de la presencia de la reina del infierno, cuya energía comenzaba a sentirse más cerca. Tenía que llegar lo más lejos posible. En efecto, sus extremidades no se sostuvieron al cruzar cierto tramo, pero aún así se obligó a mantenerlas en movimiento. Tenían que seguir trabajando. El terror de su hijo aún era palpable en su llanto, ahora silencioso, que se hizo evidente al percibir la humedad que dejaba en su pecho debido a las cálidas lágrimas que caían de sus brillantes ojos rubí. Esto le sirvió de motor para moverse más rápido mientras intentaba observar su entorno con la desesperación nublando un poco su visión. La duquesa. Necesitaba que apareciera la duquesa. Necesitaba su presencia urgentemente. Él necesitaba a Lucifer. Mierda. Tener que dejar de lado su orgullo para llegar a esa conclusión había sido una de las cosas que, por un lado, le había costado enormemente. Y por otro, había sentido como si se hubiera liberado de algo. Casi como si finalmente hubiera respirado su primera bocanada de oxígeno tras permanecer sumergido en las peores aguas conocidas por la humanidad. Una revelación que debía tener en mente desde hacía tiempo, pero que ni siquiera se había permitido ahondar en ella ni prolongarla más de lo necesario. Pero sí,
Necesitaba a Lucifer. Necesitaba su presencia. Necesitaba su fuerza. Necesitaba su gran sentido de protección. Necesitaba al padre de su hijo. Sin poder evitarlo. Un río salado le resbaló por una de las mejillas hasta perderse en la barbilla. Como una gota de agua llena de emociones que cayó en la arena hasta ser absorbida por ella. Ni siquiera sabía por qué lloraba. ¿Era por la angustia de Claunet? ¿Era por el miedo a lo que les acontecería a causa del destino maldito? Era por el hecho de que seguramente serían atrapados y, por lo tanto, ¿no podría cumplir su meta de ver a su hijo convertirse en el niño que veía en sueños? O tal vez era el recuerdo de Lucifer y la repentina culpa que lo embargaba por no haberle dicho la verdad cuando aún tenía la oportunidad. O tal vez, todo pensamiento y cuestionamiento se desvanecieron cuando, inesperadamente, una enorme bestia de ojos carmesí interrumpió su huida. El asombro fue tal que perdió el equilibrio hasta caer al suelo. Abrazando a Claunet con fuerza para evitar que se lastimara y para protegerlo de lo que tuviera delante. Tragó saliva, salivando sonoramente, y miró a su hijo antes de alzar la vista hacia la criatura que lo había interceptado. Y, una vez más, la sorpresa se dibujaba en cada uno de sus rasgos. Lo que tenía frente a él era, sin duda, un camello de enorme tamaño y con rasgos demoníacos que dejaban claro dónde debía estar. Pero lo que más le llamó la atención fue la silla de montar que llevaba sobre el lomo, sobre la que iba montada una figura espectral con el pelo moviéndose con gracia debido a las ventiscas del lugar y un pequeño sombrero que parecía una silueta oscura, al igual que toda su anatomía oculta por la negrura. Alastor incluso se atrevió a pensar que, de no haber visto al animal con extrema claridad, habría creído que su jinete era una sombra generada por su mente como una alucinación producto de la ansiedad. Pero no lo era. Y lo dejó claro cuando ella abrió los ojos, mostrando ese oro brillante que lo analizaba con juicio. Abrió la boca con la intención de decir algo. Pero las palabras no salían y eso aumentó su pánico. Tenía que presentarse. Tenía que comprobar si realmente era ella. Tenía que conseguirle ayuda. Entonces, como si Claunet hubiera leído cada uno de sus pensamientos, dejó escapar algunos balbuceos lo suficientemente audibles para todos. La mirada dorada se volvió hacia el niño en sus brazos. Y después de eso, lo único que recordaba antes de perder el conocimiento por completo era escuchar su propia voz hacer una pregunta en un tono patético que dejaba al descubierto su estado. Mi señora, ¿usted es la duquesa? La duquesa de Ginestar. La mujer descendió del camello, acercándose a él hasta que su figura, sus rasgos y hasta su vestimenta quedaron a la vista bajo los primeros y tenues rayos del sol que anunciaban la llegada del tan temido amanecer. Su voz, una combinación de terciopelo y rock, se escuchó como un eco de esperanza en medio del silencio. Parece que lo lograste. Dobló las rodillas hasta quedar a su altura. Para responder a tu pregunta. Sí. Lo soy. Soy la protectora de estas tierras. Entrecerró los ojos ligeramente. Eres Alastor, ¿verdad? Él asintió. Es una pena que tuviéramos que encontrarnos en estas curiosas circunstancias. Puedo preguntar. Mi nombre es Gremory. Intenta no olvidarlo. Pecador. Comillas, corchete que abre ... Claunet. Cuando finalmente despertó, no solo se dio cuenta de que su respiración era irregular, sino que también se dio cuenta de que su hijo no estaba a su lado como cada mañana. La desesperación lo consumió y su llamada pronto se le escapó de los labios. Estaba a punto de levantarse de la cama donde aparentemente lo habían dejado tras desmayarse cuando oyó una familiar risa infantil que se acercaba a su lugar. La enorme puerta dorada se abrió. El ambiente se llenó de un indiscutible aroma a mirra con notas florales. La energía aumentó hasta el punto de que todas las antorchas que adornaban la habitación se encendieron y la imagen de su salvador cargando a Claunet se erguía ante sus ojos. Ahora podía verla mejor. Su piel era de un tono similar al suyo. Su cabello era larguísimo,
con ondas que parecían pintadas de un negro intenso. Sus labios tenían un ligero tono carmín y sus ojos, grandes y analíticos, eran de un dorado brillante, enmarcados por pestañas superiores e inferiores pronunciadas y gruesas, del mismo color que su cabello. Su expresión se mantuvo serena mientras su hijo jugaba tranquilamente con las joyas de oro que adornaban su cuello. El sombrero que recordaba haber visto ya no estaba en su cabeza. En su lugar, una flor dorada se entrelazaba en uno de sus mechones trenzados. Vestía una camiseta de un tejido rojo claro que dejaba al descubierto su estrecha cintura y abdomen plano, así como unos pantalones negros ajustados de los que descendían diversas cadenas a ambos lados de donde se encontraba su cinturón. El mismo que mostraba ese símbolo que creía haber visto en uno de los muchos libros que llegaron a sus manos gracias a Rosie, para que nunca cesara su intensa investigación. Sin duda fue su sigilo. Disculpa por llevártelo sin tu permiso. Pero en tu estado no estabas en condiciones de alimentarlo ni atender sus demás necesidades, le explicó al ver su rostro preocupado mientras se acercaba a la cama para depositar a un sonriente Claunek junto a él. Acto seguido, acercó la mano izquierda al objeto de bronce que se encontraba en la mesita junto a la cama. Un objeto que Alastor no había visto porque buscaba a su hijo. Al abrirlo, el demonio vio múltiples cortes de carne cruda aún bañados en sangre. Intercambiaron miradas un breve instante antes de que la duquesa volviera a hablar. Es bastante fácil saber cuándo una persona lleva varios días sin probar comida. Y no lo digo por tu complexión física. Sé que tu metabolismo no es como el de otros pecadores. El hambre te consume constantemente. Casi como algo insaciable. Pero como aún estás en periodo de lactancia, es necesario que vuelvas a ingerir alimentos para producir leche. Alastor guardó silencio, mordiéndose la lengua para evitar soltar la pregunta que le rondaba la cabeza. ¿Cuánto tiempo lo había mantenido Lilith cautivo en esa cueva sin alimento ni agua? Conociendo mejor su condición, esperaba que su muerte llegara de esa manera o que tal vez todos sus instintos salieran a la superficie y cometiera lo impensable con su propio hijo. El solo pensamiento le hizo hacer una mueca de horror. Observó a Gremory, que ahora había tomado asiento en uno de los sofás individuales más cercanos, mientras sacaba una especie de hierba de uno de sus bolsillos para llevársela a la boca y comenzar a masticar muy lentamente. Espero que la carne esté de tu agrado, gritó mirando a Claunek, quien ahora jugaba con un artilugio de madera que probablemente le había regalado la duquesa para su diversión. No le puse ningún condimento ni nada parecido, ya que sé que prefieres la carne prácticamente aún caliente y palpitante. Miró al techo por un momento. Desafortunadamente, no puedo conseguir ese nivel para ti. Así que espero que esto te sea útil. Es más que suficiente, se atrevió a decir Alastor, sin tocar los filetes crudos, aunque sentía que se le formaba saliva con solo oler la sangre. Sin embargo, ahora mismo tenía que hacer varias preguntas. ¿Sabías qué? ¿Qué hacía Lilith contigo y el chico? Lo interrumpió rápidamente. Claro que sí, pero me fue imposible ayudarte, gruñó molesto, dejándose caer completamente en el sofá. Aunque las tierras de Yenestar no le pertenecen, esa cueva está llena de su energía, así que se convirtió en uno de los lugares donde puede ejercer su dominio sin problema. Por eso tuve que mantenerme al margen y esperar a que tú mismo hicieras algo para escapar de allí. Volvió la mirada hacia el demonio. Sabía que lo harías. Por eso me quedé fuera más tiempo de lo habitual. El demonio de la radio se sorprendió ante esta última revelación. ¿Sabías que lo haría ese día? Comillas. Ella asintió con calma. ¿Cómo? Eres uno de esos demonios con habilidades psíquicas, como los que pueden penetrar en la mente de los demás. Comillas. Esta vez recibió una respuesta negativa, lo que lo dejó en una situación de absoluta confusión. Soy un genio, señor Alastor. Se levantó con gracia y se dirigió a una pared de la que surgieron múltiples símbolos con un chasquido de sus finos dedos. Se giró para mirarlo con gravedad. Reconozco que es bastante listo en algunas cosas, pero no tanto en otras.
Bueno, sin duda esas palabras habían sido un claro insulto a sus habilidades. Sin embargo, prefirió guardar silencio mientras sentaba a Claunek en su regazo. He leído sobre los diferentes tipos de demonios estas últimas semanas. Confesó, acariciando el cabello alborotado de su hijo. Pero me temo que no he visto nada sobre tu especie. ¿Hay algo que deba saber? Aunque la mujer frente a él había sido su salvadora. No podía permitirse bajar la guardia por nada del mundo. Se había librado de la reina del infierno por ahora. Y su confianza no sería ridícula en alguien a quien, a la distancia, podía ver que poseía más poder que él solo por su acto de compasión. Sin embargo, a pesar de lo que Odette le había dicho, aún no estaba seguro de si era realmente compasión o un acto relacionado con los ideales del cielo para dominar a Lilith. Suspiró. En esos momentos era difícil encontrar a alguien en quien confiar. Así que tuvo que dejar las cosas claras. Y eso pareció funcionar, ya que la duquesa hizo un gesto de fastidio con una de sus manos antes de cruzar los brazos y suavizar sus rasgos. No tienes que actuar como un lobo cuyo espacio fue profanado por cazadores. Dijo, señalando al bebé con la barbilla. Mis intenciones distan mucho de ser similares a las de Lilith. Chasqueó los dedos de nuevo, creando una larga mesa llena de diferentes objetos que Alastor reconoció casi al instante. Para empezar, los Jinn somos demonios que nos caracterizamos por poseer ciertos atributos. Uno de ellos es la inteligencia. Mercurio es el planeta que nos rige en actitud y la mente es parte fundamental de nuestra existencia. Explicó mientras colocaba un líquido color ámbar sobre un recipiente lleno de hierbas. Es fácil para mí adivinar de antemano tus preguntas. Emociones y pensamientos más profundos porque puedo leer todo lo que te rodea sin necesidad de entrar en tu mente mediante alguna habilidad mágica. Además, los humanos siempre son expresivos por mucho que intenten esconderse bajo esos caparazones inútiles. Gruñó al mencionar esto último. Recuerdo haber leído que tenías aversión a los humanos, la miró de reojo, puedo entender por qué podría ser eso. Pero, ¿por qué no me comporto así con los niños? Alastor asintió levemente. Gremory entrecerró los ojos antes de abrir la boca. Los niños son seres que pueden cambiar y tomar grandes rumbos. Son maleables como la arcilla. La comisura de su labio inferior se curvó en una pequeña sonrisa al escuchar uno de los balbuceos de Claunek. Y puros como las flores. Por eso necesitan a alguien que los proteja en estas etapas. Ya que tendrán que hacerlo ellos mismos más adelante. Y creo que ambos sabemos que no todos aprenden lo suficiente para sobrevivir en una sociedad cargada de innumerables prejuicios. Traiciones. Máscaras y etiquetas. Volvió a agitar la mano. Mi aversión por los humanos se debe a que no saben usar la mente. Sumado a 1.000.000 de otras cosas que considero grandes defectos. Entonces, ¿por qué me ayudaste? ¿Es por Claunek? Gremory guardó silencio unos instantes antes de prender fuego a la mezcla que había formado. En parte sí, respondió ella. Apagando las llamas para que dieran paso a un humo aromático. Pero también lo hice por el futuro que te espera. Alastor frunció el ceño. Dispuesto a cuestionar aquello, pero la duquesa volvió a interrumpirlo. Y me refiero precisamente al futuro que os rodea a ti y a Lucifer. Los ojos del demonio se abrieron con contención. ¿De qué se suponía que estaba hablando? Gremory dejó escapar un bufido parecido a una risa. Ahora sé sincero contigo mismo y dime. Lo miró intensamente a los ojos, haciéndole sentir penetrado por esas pupilas doradas que brillaban de tal manera que parecían 2 monedas de oro. ¿Eres consciente de lo que tu rey es capaz de hacer por ti? ¿O aún estás en la etapa de negación? ¿Etapa de negación? Nota de autora. Espero que les haya gustado el capítulo y como siempre, me encantaría leer cualquier teoría que tengan al respecto. También recuerda apoyar la historia con comentarios, eso me ayuda bastante para poder continuar. Nos vemos mis amores.